Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Ahora sí. Bajar un poquitito. Muy buenas tardes, tengan todos. Quiero, antes de comenzar, volver a recalcar lo del 5º aniversario. ¿Cuántos creen que esta es su iglesia? Amén. Debemos estar todos gozosos porque el Señor hasta aquí nos ha cuidado, porque el Señor nos ha dado la herramienta que necesitábamos para estar aquí, y en estos 5 años también nos ha dado a nosotros pastoralmente el crecimiento espiritual. Así que yo los invito a todos que invite a alguien a ese 5º aniversario. Vamos a gozarnos en él, ¿sí? Cuando hablamos del 5º aniversario, para mí es un gozo tremendo, porque de nada a estar 5 años, hay muchos que no han llegado ni al primer año. ¿Sabían eso? Pero a Dios le ha placido que nosotros estemos acá. Así que, por favor, si usted está participando de alguna de las actividades del 5º aniversario, recuerde que el próximo domingo ya, a las 4 de la tarde, vamos a estar aquí. Si está participando de los jóvenes, por ejemplo, de una obra, tómelo en serio, tómelo que es para Dios. Si usted está participando en algún departamento que se le ha dado alguna responsabilidad, pues tómelo que es para Dios. Si tiene algo que está haciendo para el aniversario, pues, por ejemplo, los que están preparando el video, yo necesito que para el miércoles tener ya todos esos videos conmigo. Miércoles o jueves más tardar. Así que yo confío en que ustedes están trabajando juntamente con nosotros para este 5º aniversario. Acuérdense que toda la gloria es para Dios. No hacemos nada para glorificarnos a nosotros, sino que toda la gloria sea dada a Dios. Así que espero que ustedes me ayuden en lo que se le ha dado como responsabilidad, y hágase responsable por eso. Amén. Ahora vamos a comenzar y a continuar con la serie Malinterpretando la Escritura. Y hoy vamos a traer un tema no es que voy a cantar rap. Muchos andamos así y no lo sabemos. Hoy quiero hablar un poco sobre eso. El tema número 4 de hoy. Quiero hablar sobre la maldición generacional. ¿Cuántos han oído hablar de eso? ¿Sí? Bueno, hoy quiero hablarles para que muchos se quiten estas cadenas de sus vidas y sean libres. Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos saben eso? Vamos entonces a Deuteronomio 24. Versículo 16. Ya Jennifer lo leyó, pero volvemos a leer. Por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Señor, te damos muchas gracias. Toma control siempre, Señor, de tu palabra y del predicador. No queremos predicar nada de hombres, sino que sea solo tu palabra, Señor, que edifique a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hay muchos que estamos así, o están así. Estas cadenas significa la atadura que muchos todavía tienen y aún están sentados dentro de la iglesia y siguen con estas cadenas puestas. Mucho más si escuchamos de todas estas predicaciones de las falsas enseñanzas que están actualmente en todo el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la maldición generacional? Recuerden que el Hijo de Dios, después que sale de la iglesia, no puede solamente irse con lo que escuchó del pastor. El Hijo de Dios tiene que salir de aquí
indagar en la Biblia si es verdad que lo que dijo el pastor es lo que dijo Jesucristo. Si no es así, hay un problema. Y muchos andan con estas cadenas porque no les gusta escudriñar la Biblia. Muchos solamente les gusta lo que dijo el pastor, pero ni lo escudriñan, ni lo estudian, ni lo analizan, y se van con la mentira, creyendo que es verdad. ¿Qué es una maldición generacional? Se conoce como maldición generacional según esas iglesias, de la cual yo salí de una. Yo soy el primero que lo admito. Estas iglesias dicen que la maldición generacional son los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Eso es lo que nos dicen. Es decir, que los hijos muchas veces podemos estar practicando el pecado que nuestro padre nos dejó, porque tenemos una atadura espiritual. ¿Han escuchado eso? Nos dicen, el problema es que tú estás sufriendo el pecado que tu papá cometió. Y eso es una maldición que te ha en tu vida. Eso es una atadura que te tiene atado a eso. Ahora, muchas de estas consecuencias de maldición generacional también pueden estar ligadas a adicciones, pueden estar ligadas a diversas enfermedades, ¿sí? Y es ahí donde muchos de los falsos y muchos de los ministros que están actualmente predicando la falsa doctrina, pues le dicen mentira a sus ovejas. Muchos le dicen, el problema es que tienes que liberarte. Es que hay un demonio dentro de ti. Es que el problema, que la enfermedad que estás teniendo es porque tu papá o tu mamá te la heredó y te la pasó espiritualmente. Es que el problema es que la crisis financiera que estás pasando, ¿sabe qué cosa es? Que tus padres fueron malos mayordomos y esa atadura está en tu vida también. Estás atado. ¿Y qué dicen estas iglesias? Pues necesitas liberación. Tienes que ir a confesarte al pastor. Es como si fueran los católicos que se confiesen al Papa. Así, tienes que confesarte al pastor. Tienes que tomar, bueno, de donde yo salí, les puedo hablar sobre eso un poco porque yo era parte de lo que era el departamento de liberación de la iglesia. Yo sé lo que le estoy hablando. ¿Sí? Yo era parte integral. Me recuerdo que los cultos de liberaciones tenían que ir con una camisa roja. No sé por qué, parece que era una mantra o era algo, no sé. Bueno, teníamos que ir con una camisa roja, todos los del departamento de liberación, y ese día era liberación para toda la iglesia. También, muchas veces, las ovejas de la iglesia, las personas, pues querían la liberación, pero no conmigo. La querían específicamente con el pastor o la pastora, porque ellos son los más ungidos. Ellos son los que me van a sacar el demonio. Ellos son los que me van a liberar. Entonces había que hacer citas, porque no era eso, tú sabes. Entonces había una cita, entonces tú ibas a la oficina y le decía a la secretaria, necesito una cita para fulano, liberación. Ah, sí, espérate. Mira, de aquí a 3 meses la cita está disponible. Es algo que muchas personas andan con esto puesto, con estas cadenas puestas.
Ahora, ¿de dónde proviene esta enseñanza de la maldición generacional? El texto bíblico que nos dice sobre esta enseñanza, o que estos ministerios sacan de la enseñanza esta, está en Éxodo capítulo 20. Recuerden Éxodo capítulo 20, ahí tenemos los 10 mandamientos. Si me acompaña a Éxodo 20, vamos a leer del 3 al 5. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí. ¿Sí? Espérate un momentito. Éxodo 20, del 3 al 5. Ahí ya lo tengo en la pizarra. Dice la palabra: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mis hermanos, si usted lee y analiza bien estos versículos, ¿de qué usted cree que está hablando? ¿De maldición generacional? Ahí está hablando de idolatría, es lo que está hablando. Pero estos ministerios te sacan de contexto los textos, y eso es la serie que estamos tratando. Versículos que sacan ellos de contexto para formar un pretexto y hacer doctrinas, y tienen a muchos engañados sobre eso. Pero es claro que el tema que se está tratando en Éxodo 20, del 3 al 5, es sobre la idolatría, donde las consecuencias de la idolatría eran terribles. Y el Señor quería crear una conciencia en el pueblo. Pero, ¿qué dice la palabra cuando nos dice que el Señor visitará la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Mire, lo que el texto nos está tratando de explicar es que esto se trata de un principio bíblico. No se trata de algo irreversible, o que sea una manera de que lo que te cayó sobre eso va a durar contigo toda tu vida. No, es un principio lo que se está tratando de explicar en este versículo. Si tú haces esto, hay una consecuencia por lo tal. ¿Sí? Eso es un principio. O sea, no es que definitivamente estamos sentenciados por algo que sucedió, sino si tus padres tienen la idolatría a otros dioses, hay un principio que dice, ¿me hago entender ya? Ya hay un principio que nos dice que esa idolatría de nuestros padres va a pasar con nosotros. Pero está hablando de idolatría, no está hablando de maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un principio y no es algo definitivo. ¿Me hago entender? Ahora, el principio que nos está diciendo es que habría una consecuencia por la maldad de los padres, y que esa consecuencia que los padres estaban haciendo en adorar a otros dioses iba a traer consecuencias sobre los hijos también. Por ejemplo, y lo voy a traer a la práctica ahora, para que veamos que muchas veces lo que nosotros hacemos repercute en nuestros hijos, y no es porque sea una maldición generacional. Por ejemplo, ejemplo número 1. Si un hombre roba, es un ladrón. Ese pecado de robar, la palabra nos dice que no robarás, uno de los mandamientos. Ese pecado de robar, ese pecado va a afectar a su familia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese hombre va a la cárcel. Y si ese hombre tiene esposa y tiene hijos, ¿quién cuida de ellos? ¿Quién cuida de ellos? Ese hombre, a la vez que lo cojan robando, va a la cárcel y ya no va a poder estar con su familia. Y si ese hombre
como estilo de vida, roba lo que sus padres, lo que sus hijos están mirando de él, se va a hacer en sus hijos un hábito. Mi papá roba, para mí esto es normal. Pues los hijos salen ladrones igual que el padre. Ahora, ¿eso es una maldición generacional? No, eso es un ejemplo que los hijos vieron de la consecuencia de la mala actitud del padre o de la mala enseñanza del padre. Entonces, no estamos hablando ahí de una maldición generacional, estamos hablando de una mala enseñanza a los hijos. Ejemplo número 2, ¿qué me dice de los que son alcohólicos o drogadictos en su casa? Tarde o temprano, la adicción al alcohol o a la droga va a traer consecuencias para él primero y después para los suyos, para su esposa, para sus hijos y para todos los que los rodean. Eso es una consecuencia que va a traer, ¿debido a qué? Al pecado de la drogadicción y el pecado del alcoholismo. ¿Sí? Por ejemplo, el borracho y el drogadicto, cuando están está borracho o está drogado, hace cosas indecentes. Muchas veces, por esa condición que tienen, pierden hasta su trabajo. O si no, están en pleitos unos con otros. Todo eso lo ven los niños. Todo eso lo ven los hijos. Al final suceden cosas. Una, el borracho puede morir de cirrosis hepática. El drogadicto, por adicción, por una sobredosis, puede morir. Número 3, sus hijos reciben la herencia que le dejó. Y eso es fatal para un hijo, fatal para la familia, fatal para todo el que esté bajo de ti. Ahora, ¿eso es maldición generacional? ¿O eso es consecuencia de hacer algo malo? Eso son consecuencias. Por eso es que estamos hablando de principios, lo que está hablando el versículo 3 y 5 ahí. ¿Verdad? Ahora, el hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia. ¿Por qué no es? Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué no es definitivamente una sentencia? Porque los hijos pueden redimirse de lo que los padres hicieron. Gloria a Dios. La salvación es individual. No porque mi padre sea un drogadicto, yo tengo que ser un drogadicto. No porque mi padre fue un borracho, yo tengo que ser un borracho. No porque mi padre le pegaba a mi madre, yo tengo que pegarle a mi esposa. No. No, no es así. Gloria a Dios que Dios nos redime. Cada uno buscamos nuestra propia salvación. ¿Verdad? Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor. Y el Señor trabaja en nuestras vidas. Y si por alguna casualidad, por alguna casualidad no, porque casi siempre sucede, en ese intervalo de tiempo, algo se nos queda de haber visto a nuestros padres haciendo lo malo. El Señor nos limpia. Amén. El Señor nos restaura. Amén. Gloria a Dios por eso. Deuteronomio 24:16 lo estudiamos y lo leímos al principio. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Subraya eso. Cada uno morirá por su propio pecado. Mira, no hay pecado que tu padre te pueda pasar a ti. Que tú vayas a morir por el pecado de tu padre. No, cada uno morirá por su propio pecado. Todos nacemos pecadores. La salvación es individual. Si tu hijo, porque tú vengas a la iglesia, quiere decir que es salvo. No, él no es salvo porque tú vengas a la iglesia, ni porque tú seas salvo.
Él tiene que ser salvo, ¿verdad? Él tiene que buscar al Señor. Él tiene que abrir su corazón al Señor. Cada uno es responsable de su propio pecado. Pedirle perdón a Dios. Ir delante de Dios, arrepentirse de su pecado. Eso es cada uno de nosotros, incluyendo tus hijos. Por eso, maldición generacional tampoco, no existe. Es decir, en el Antiguo Testamento ya estaba establecido el principio de la responsabilidad individual. Era individual todo, descartando toda noción de maldición o atadura generacional. En otras palabras, ningún hijo pagará por los pecados de los padres, ninguno, sino que cada uno pagará por las consecuencias de sus propios pecados. Y aunque nuestros hijos puedan ser afectados por nuestras decisiones, o se pueda padecer la misma enfermedad de un antepasado, como la ciencia lo ha probado, eso sí, hay enfermedades que por venir dentro del ADN de la sangre, sí, se te puede. Por ejemplo, tienes problemas del azúcar, bueno, eso puede ser transmitido a tu hijo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa enfermedad, estamos hablando de pecados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay veces que dicen, el problema es que tú saliste diabético, porque tus padres eran diabéticos, y ese pecado te lo pasó a ti. Y te caen arriba con eso y te dicen, es una maldición lo que tienes. No es una maldición. Es una enfermedad. Y el cristiano se enferma. ¿Cuántos sabían eso? Es una enfermedad. Por eso, esas consecuencias de enfermedades no las podemos mirar como maldición generacional. No es una maldición generacional. Otro versículo que enseña la maldición generacional. Proverbios 26:2. Mira lo que dice. Esto echa por tierra todo lo que es la maldición generacional que muchos predican. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. La Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. Como gorrión que revolotea, golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. ¿Qué nos dice este proverbio más o menos? No te preocupes, nos está diciendo el proverbio, si alguien te maldice sin que eso sea culpa tuya de lo que te están acusando o maldiciendo, ¿verdad? Tal maldición no tendrá efecto en ti. Por ejemplo, yo vengo de un país donde la brujería es un... ¿cómo se dice eso? Una tradición. Allí casi todo el mundo y yo estuve en Cuba también en septiembre del año pasado. Hay muchos hijos de Dios y cristianos ahí, pero también hay muchos santeros. Entonces la gente vive con el temor. No, es que fulano me hizo una maldición. Es que si te pones un trapito aquí es porque la maldición. Es que tienes que entonces dar no sé qué para que la maldición no te llegue. Es que imagínate ese pollo que está ahí delante de la puerta, eso fue que alguien me lo tiró. ¿Tú sabes lo que hace el Hijo de Dios? Coge el pollo, ora por él y se lo come en una sopa. ¡Aleluya! Ahí lo está diciendo Proverbios. La maldición no viene sin causa. Tú no tienes por qué temer, hijo de Dios. ¿Sí? Así como un ave no daña a nadie cuando vuela, así la atadura de la maldición no te va a tocar a ti para nada. Si tú eres hijo de Dios, no creas en eso de que me echaron brujería, ni que oraron, que hicieron no sé cuántas cosas. Nada, al Hijo de Dios, nada de esas cosas.
lo toca. Ahora, el hecho de culpar a otros por nuestras desgracias es algo tan antiguo como el relato de la creación. No asumir la responsabilidad individual es precisamente lo que hizo Adán. Ay Dios, ahora es cuando al culpar a Eva. Amén. Pero entonces Eva culpó a la serpiente. Ellos se ríen porque ellos saben de lo que se está hablando. Yo cuando estaba estudiando dije, tú verás que esto va a ser motivo de risa. Adán culpó a Eva, pero Eva culpó ¿a quién? A la serpiente. Por eso es muy fácil que las personas actualmente le echen la culpa a otro por cualquier cosa. Te sucedió algo por culpa de aquel, te sucedió otra cosa por culpa del otro, pero nunca nos echamos nosotros nuestra culpa. Y muchas veces lo que nosotros pasamos no es por maldición generacional, sino por haber tomado decisiones incorrectas en nuestra vida. Y es más fácil echarle la culpa a otro que asumir nuestra responsabilidad. Eso fue algo que estos sesudos de la falsa doctrina pues le inculcaron al pueblo. Es una maldición generacional. Pero tú vienes a esta iglesia y te digo, eso no es maldición generacional, eso es pecado que estás cometiendo. ¿Vieron la diferencia? Es más fácil que te digan, es una maldición. Ya yo me quito de arriba la culpa, a que yo venga y te diga, no, eso es consecuencia de tu pecado. Tienes que fajarte con el Señor, estar con el Señor, pedirle perdón al Señor, arrepentirte de tu pecado y el Señor hará. Ahora, a nadie nos gusta que nos digan cuando estamos mal, ¿sí o no? Todos queremos que nos digan, ay, todo está bien, todo está lindo. No, mi hermano, si está mal, está mal. Y eso no quiere decir que porque estés mal te quedas ahí. No, si estás mal, reconócelo, pídele perdón a Dios y sigue para adelante, que Dios te perdone. Mira lo que pasó en Babilonia. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, sale en Ezequiel 18, versículo 2, dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto es otro versículo que te sacan los de la falsa doctrina para hablar de la maldición generacional. Pero aquí nosotros estamos en la serie de, ¿cómo se llama la serie? No podemos nosotros coger un texto y sacarlo del contexto original. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Ahí había tristeza, amargura entre ellos, entre los israelitas. Y Ezequiel es el profeta escogido por Dios para hablarle al pueblo. Entre los judíos existe una esperanza de que esto iba a terminar pronto. ¿Qué cosa? En la cautividad del pueblo en Babilonia, ¿verdad? Había una esperanza de que eso iba a acabar pronto y que todos iban a volver a casa. Pero la esperanza fue vana. Dios mismo estaba castigando a su pueblo por sus pecados. ¿Ya ven? Dios castiga a su pueblo, pero no por maldición generacional, sino por tus pecados. Dios castiga por tu pecado. Dios entregó a los israelitas a los caldeos. Y había todavía una deportación más adelante, cuando se estudia ese libro de Ezequiel. Pero Dios envía al profeta y le dice el mensaje que está bajo este refrán de los padres comen las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Quiere decir esto: estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo ahí.
Más adelante, el Señor en Ezequiel 18:4 le dice, fíjate tú, si sacaron ellos mismos Ezequiel 18:2, ellos mismos lo habían sacado de contexto también. Mira lo que le dice en el versículo 3 y 4. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Ya Dios le puso la tapa al pomo ahí. ¿Verdad? Digo, no sigan diciendo mentiras. Las almas son mías. Todas son mías. Lo mismo la del Padre que la del Hijo. Y la alma que peque, esa va a morir. No por la consecuencia de lo que hizo el Padre, sino porque sus pecados individuales. Dios corrige la fatalista noción de que los hijos serán víctimas de una sentencia irreversible por culpa de los padres. Nosotros no tenemos culpa de lo que nuestros padres hicieron. Ni tus hijos van a tener culpa por lo que tú hiciste, a no ser que sean culpa de lo que tú estás haciendo mal delante de ellos. ¿Qué ejemplo le estás dando? Ahí sí. ¿Verdad? Ahí sí. Los discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan, se recuerda aquello en Juan 9:3 que le dijo, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios, ¿qué dice? Se manifiesten a él. Los discípulos le decían a Jesús, ¿quién fue que pecó, él o los padres? Maldición. Tenían también esa idea de la maldición generacional. Acuérdate que los discípulos de Jesús se sabían toda la ley, ¿verdad? Y estábamos estudiando en Ezequiel 18:2, que había un proverbio que el mismo Dios les dijo, yo prohíbo que vuelvan a decir ese proverbio. Bueno, no lo decían, pero se le quedaba. Por eso cuando vieron al cielo le dijeron, ¿y quién pecó, él o su padre? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni pecó él, ni pecó su padre, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una vez más, esta excesiva y hasta enfermiza, porque es enfermizo. Esos ministerios lo que tienen es una obsesión con esa cosa de la maldición generacional. Ven y hazte liberación, ven para liberarte, y lo que está es el pastor conociendo toda tu vida. ¿Qué tengo yo que estar conociendo la vida de todo el mundo? Dios es el que tiene que conocer la vida tuya. Pero imagínate en las liberaciones, había una planilla así. A ver, dime, ¿cómo te llamas? ¿Quién es tu mamá? Esto, lo otro. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste, cómo se llama eso? ¿Ha habido en tu familia alguien que haya sido prostituta? Yo no estoy jugando, eso lo dice así. Así lo decían esas cosas. ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? ¿Dios? No, es que el problema es que hay que saber de dónde viene la raíz del pecado. La raíz del pecado viene desde que pecó Adán y Eva. ¿Sabían eso? Que pecó Eva. ¿Verdad? Entonces, están mirando cómo manipulan al pueblo de Dios. Pero que la gente se deja manipular también. ¿Me entiendes? Muchos se inclinan a interpretar las desgracias de las personas como una secuencia de los pecados de su antepasado. Pero Jesús le dijo, no, esto pasó para que sea Dios glorificado. Amén. No para otra cosa. Hermanos de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, este énfasis de las maldiciones generacionales
casi siempre despoja al creyente de asumir su responsabilidad personal. Y lo que es más delicado, no lo motiva a procurar el arrepentimiento por sus propios pecados. ¿Qué daño causa esto? ¿Sabe que eso causa un daño tremendo? Muchas y lamentables son las consecuencias que la enseñanza de las ataduras o las maldiciones generacionales han traído a la iglesia. Algunos en el pueblo de Dios están ávidos por buscar que alguien les practique una sesión de liberación, pues creen que esa atadura solo pierde su poder liberándolos. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que el creyente está perdiendo su responsabilidad sobre su pecado. Otros, fíjate tú lo mal de esta enseñanza, que hay otros que se decepcionan. ¿Por qué? Porque van a las liberaciones, supuestamente los liberan, pero la otra semana tienen que volver a la liberación por la misma cosa. Y entonces, me recuerdo que antes decían, pase aquí adelante todo el que le duela el dedo. Ahí iban todos. Pero la otra semana decían, y todo el que le duela el dedo, ahí iba la misma persona. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó en sanarla o cómo es? No, hay personas que no quieren tomar su propia responsabilidad de su pecado. Y entonces viven jugando a todas esas cosas. Dios me libera, la semana que viene me libera de esto, la semana que viene la otra me libera de lo otro, la otra de lo otro, pero cuando pasan 15 días estás en lo mismo. Porque no se dan cuenta que tienes que arrepentirte de tu pecado delante de Dios, reconocer que eres un pecador. Hasta que no reconozcas que eres un pecador, no vas a ser libre de ese pecado. Dios te hace libre. Aleluya. Jesucristo te hace libre. Amén. En concordancia, para ir cerrando ya, con la enseñanza bíblica sobre las maldiciones generacionales, podemos decir enfáticamente que teológicamente, escucha, teológicamente esta práctica de la maldición generacional no tiene ningún sustento bíblico. No lo tiene. Así que usted conoce a alguien por ahí que te dice, ven para que te liberes, le dice, no. Yo soy libre en Cristo. ¿Verdad? La pregunta es, ¿pueden mis hijos de alguna manera ser castigados por mis propios pecados? ¿Qué ustedes creen? ¿Pueden tus hijos ser castigados por tu pecado? No, lo hemos visto. Mira lo que dice Éxodo 20 del 5 al 6. Esto lo sacan de contexto. Esto es un texto que lo explican mal muchos. Dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿De qué dijimos que estaba hablando Éxodo 20 ahí? De idolatría. De idolatría. Los idólatras van a cargar las consecuencias de su idolatría. Pero los que me aman, dice el Señor, aleluya, guardarán mis mandamientos. A esos yo no los voy a aborrecer. Y es más, los voy a amar a millares. Son muchos más de los que están en la idolatría. Pero mira este versículo que dice, Segunda de Reyes 14:6. Para quitar lo malo del Éxodo 20, está mal explicado, mira lo que dice Segunda de Reyes 14:6. Este texto sí está bien explícito, dice, pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte. Dice, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo,
no se dará muerte, escuchen esto, no se dará muerte a los padres por causa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por causa de los padres, sino que cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Claro. Ahí ya se cayó todo el cartelito de la maldición generacional. No existe. Mira Ezequiel 18:20. El alma que peque, Morirá. esa morirá. Dice, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Hay más versículos que nos dicen que la maldición generacional es antibíblica, que lo que esta gente usa para tener a la gente atada a sus pecados. Porque cada vez que tú dices, ven para liberarte, los estás atando más a sus pecados. Porque ellos lo que necesitan es decirle al Señor, Señor, soy un pecador, líbrame de este cuerpo de muerte. Te necesito, sin ti no puedo. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, ayúdame. Pero mientras tengamos a la gente engañada con esas cosas, no van a ir a los pies del Señor. Mi hermano, mira lo que debe ser un cristiano. Y si hay alguno que me está escuchando y mirando, que practica esto, mira lo que dice este versículo. Gálatas 3:13. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Mi hermano, mi mayor deseo es que se te haga rema esto, para que vea que te han engañado por muchos años. Cristo nos redimió de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo pagó toda la deuda. Él pagó la deuda. Él rompió toda maldición en la cruz del Calvario. Pero tienes que creerlo, tienes que ponerlo en práctica. La sangre de Cristo cubre todas las maldiciones que tú puedas tener. Esa sangre derramada en esa cruz limpió todo tu pecado. El pasado, el presente y aún el que está por cometer. Pero mi hermano, si todavía no crees, Gálatas 3:13, mira lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. No maldición generacional. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde está la clave? En la cruz. Si el Hijo os libertare. Sí, Señor. Preocúpate por eso. No te preocupes por estar escuchando maldición generacional, ni que esto, ni que te tiran un pollo en la puerta de tu casa, ni que no sé qué. No. Ocúpate en eso. Que si el Hijo te libertare, libre. Gloria a Dios. Amén. Ponme la frase del día. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas a tu vida. Porque siempre queremos estar buscando nuevas cosas de la Biblia. Ay, yo quiero saber, yo quiero. No, ocúpate por las que sabes ponerla por obra. Eso, step by step, paso a paso. ¿Verdad? No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpate por lo que ya tú entiendes y no aplicas en tu vida. Ya tú entiendes que la maldición generacional no existe y que Cristo te hizo libre. Preocúpate por poner eso por obra. Vivir confiado en que Cristo te hizo libre. Vivir confiado que Cristo es suficiente. Amén. Jesucristo basta. No maldición generacional. Eso no existe. Amén. Amén. Ahora yo quiero que todos se pongan de pie y vamos a alabar al Señor en esta alabanza final.
porque tú nos hiciste libres. Gracias, mi Dios, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que sin ti nada podemos hacer, que son nuestros pecados los que nos apartan de ti, Señor. Límpianos, ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a caminar tu perfecta voluntad, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos amarnos unos a otros. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano que vino, gracias por los que nos visitaron por primera vez, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, por todo lo que tú has hecho en este día. Señor, gracias. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.